Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 28. Estamos con el versículo que hoy subrayamos, el versículo 5. Pero al divisar el campamento filisteo, tuvo miedo y se estremeció su corazón. Estamos hablando aquí Saúl y la nigromante de Endor. Este capítulo 28 nos habla de David en el ejército filisteo. Habíamos comenzado con el versículo primero. En aquellos días los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Aquís dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. De acuerdo, le respondió David, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Muy bien, dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Hasta ahí entonces este pedido de parte de Aquís para con David. Y una respuesta, ¿verdad? Hay algunas cosas que nos llaman la atención. David, ¿cómo responde? Aquí está tu servidor, o sea, como un servidor de Aquís, que es el rey. Y bueno, en fin, todos estos elementos nos hacen pensar de cierta manera que también David está utilizando algunos subterfugios, ¿verdad? Por no que la oye pilla y tereila directamente que no hay cuase de los filisteos, al contrario. Él se presenta, ¿se acuerdan? Cuando hacía incluso las incursiones venía y se encontraba con el rey de Gad, es decir, con Aquís y Ombotao y Mishbe, ¿verdad? Le decía, sí, fui hacia el sur, fui contra esos que están al sur de Judá. Y así, entonces, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. ¿Cómo tu servidor va a residir contigo en la ciudad real? Todas estas son entonces formas muy interesantes como David está diciendo que él no quiere crear problema al mismo rey, ¿verdad? Al mismo rey de Gad, Aquís. Aquel mismo día Aquís le asignó Siquelac, por eso Siquelac ha pertenecido a los reyes de Israel hasta el día de hoy. David permaneció en la región de los filisteos 1 año y 4 meses. Bueno, esta es entonces la situación en que nosotros nos estamos encontrando. Ahora, David tiene que adherirse al ejército de Aquís. Aquís personalmente le dice a David, tú sabes muy bien que tú y tus hombres entonces ahora tienen que salir a pelear conmigo y la cuestión es que será la batalla contra Israel. Y David le dice, de acuerdo,
Ahora sabrás lo que hará tu servidor. A pesar de que no le dice qué hará, ¿verdad? Solamente le dice, ahora tú sabrás qué hará tu servidor. Dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Hasta ahí este llamado de Aquís para con David. Y luego continúa lo que nosotros estamos reflexionando en el versículo 3. Samuel había muerto, todo Israel había estado de duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Este versículo 3 es como que nos vuelve a recordar lo que nosotros ya en el capítulo 25 habíamos reflexionado sobre la muerte de Samuel, y prácticamente de la misma manera. Que Samuel ya había muerto, es decir, que había imagina de cierta manera. Saúl ya había sido absolutamente descartado por Dios mismo en el capítulo 15, ya estamos en el capítulo 28, imagínense todo el accionar aún de Saúl, que persiste en el gobierno, en la monarquía. Aquí también aparece siempre David en situaciones bastante complicadas con respecto a Saúl, pero continúa la historia, lleva. David oye prepará y y ahora comienzan los momentos más cruciales, momentos finales de todo lo que significa el reinado también de Saúl. Nos vuelve a ubicar, nos vuelve a poner en la situación de que Samuel ya había muerto, el profeta, o sea, aquí ya no podemos consultar de ¿verdad? Y entonces Saúl está bastante preocupado también ante la muerte de Samuel, que no hay ningún profeta que le pueda orientar, que le pueda decir algo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve. Il figlio dell'uomo. Francisco, desde el inicio de su pontificado, repitió en muchas ocasiones el dicho que reza: Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca, e insistió mucho en este concepto. E questo deve essere l'atteggiamento nostro in confronto al creato, custodirlo, perché se noi distruggiamo il creato ci distruggerà. Non dimenticare quello, De hecho, siempre ha señalado que su encíclica Laudato Si no hablaba simplemente de la protección del medio ambiente, sino de proteger la naturaleza porque sus consecuencias las pagan quienes no tienen recursos para huir de su furia. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración para la Protección de la Creación, el Papa pide a la humanidad que no se vuelva arrogante y que se convierta. Dice que hay que pasar de ser depredadores del mundo a agricultores del jardín que es la tierra y que Dios confió al hombre. Además, el Papa critica con dureza el llamado hombre prometeico, que considera que la tierra se puede manipular a su antojo para satisfacer sus intereses. Esta jornada de oración se celebrará en la Iglesia el próximo 1 de septiembre y el lema de ese día es espera y actúa con la creación. ¿Cómo proteger al planeta de la destrucción? Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname,
verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Antiguo Testamento. Seguimos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, el capítulo 28, Saúl y la nigromante de Endor. Este versículo número 3 nos presenta que Samuel ya había muerto, todo Israel había estado de duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad, por parte entonces de Saúl. En ese tiempo él ya había expulsado, dice, del país a los nigromantes y adivinos. A ver, oye, otro elemento que ahora vamos a ir reflexionando en estos versículos siguientes. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gilboe. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Entonces este es el temor de Saúl ante la situación en que él se está encontrando, ante el ataque de los filisteos. Recordemos que aquí es Aquís, el rey de Gad, el que está viniendo, concentra todo su ejército, a Niñandre Sanaiti, que David también está dentro de ese ejército de Aquís, por lo menos hasta este momento. Le había invitado y le había dicho, o le había exigido prácticamente. Recuerda, le dice, tienes que saber que irás conmigo al frente, tú y tus hombres. De acuerdo, le respondió David. Ahora sabrás lo que hará tu servidor.
Muy bien, dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Entonces el hecho de que ya Samuel había muerto, nosotros ya habíamos visto, como dijimos en el capítulo 25, en el versículo 1, pero lo que nosotros queremos aquí enfatizar, ¿verdad? Porque Saúl está en una situación en que tiene que confrontarse con los filisteos, en una situación bastante difícil, y nos quiere mostrar, como ya decíamos, que hay un vacío espiritual. Haben de origina, en el sentido espiritual, Samuel ya ha muerto. Queda entonces ese vacío, nadie está como profeta, nadie que pueda guiar y nadie que pueda ayudar a Saúl para que pueda confrontarse consigo mismo y con la situación en la que él se encuentra. Nos cuenta y nos comenta que Saúl ya había hecho también una de las cosas muy importantes dentro del territorio de Israel, que es la de haber, dice, arrojado de la tierra a los nigromantes, a los encantadores, a los adivinos. Entonces Samuel, ciertamente, el que dirigía espiritualmente, y por lo tanto Saúl por lo menos obedeció en este sentido a Samuel. Entonces Mosemba, donde ya hay prohibición total. Y Saúl de esta manera estaba obedeciendo lo que la misma ley de Moisés había dejado, la famosa Torá. Quiere decir que Saúl por lo menos openaba y practicaba también esta obediencia tan importante que le dejan como pueblo, como nación, y obedecer a Moisés, o sea, obedecer la Torá, era elemento fundamental. Recordemos también que antes de entrar ya en el libro de Josué, habíamos estudiado también en el libro de los jueces. Esa era una de las cosas fundamentales que le recordaba Moisés al pueblo. Y después Josué también, antes de entrar. Cuando ustedes entren, cuando ustedes estén en la tierra que Dios les dará, es decir, seguir los mandamientos, seguir la Torá, enseguida van a perder su tierra, van a perder lo fundamental de lo que Dios les ha dado, que es la tierra, la posesión de la tierra. Eso es lo que siempre el autor sagrado, sobre todo de la escuela deuteronomista, insiste en la explicación teológica de por qué ellos estaban en el exilio. El problema principal era el exilio. ¿Qué había sucedido en el exilio? Ellos estaban exiliados, estaban fuera de su tierra, habían perdido su propia tierra. Y por eso aquí el agiógrafo, el autor sagrado, está insistiendo mucho. Entonces ustedes, si no cumplen con la Torá, si no cumplen con los mandamientos, si ustedes no están con el Señor, ciertamente que aquí cualquiera si no hay unidad en síntesis, cualquiera les va a quitar la tierra. Sacar la tierra significa, queridos amigos, la propia identidad. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Ve que tú veñande, entonces mañana a otro lado, hacia afuera. Y dejamos que entren otras fuerzas desde el exterior, otras cosas desde afuera. Entonces hace que se desintegre la propia sociedad. Y eso es lo que entonces aquí el agiógrafo nos quiere mostrar. No podemos nosotros dejar de obedecer la ley de Moisés. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima y nos fortalece en nuestro camino cristiano. El mes de julio con el profeta Amós. Estamos en el capítulo 2 del versículo 6 al 10 y luego los versículos 13 al 16. Así dice el Señor: a Israel por 3 pecados y por el cuarto no le perdonaré, porque venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Padre e hijo van juntos a una mujer, infamando mi nombre santo. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí al amorreo. Al llegar ellos, era alto como los altos cedros, fuerte como las encinas. Destruí por arriba el fruto, la raíz por abajo.
Yo les saqué de Egipto, les conduje por el desierto 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, sobre todo para vivir la justicia y para vivir ese regalo y ese don tan importante que Él nos ha dado. Pero el Señor nos regala todo, el Señor nos da todo para que podamos utilizarlo en comunidad. Pero vendemos al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimimos contra el polvo la cabeza de los míseros y torcemos el camino de los indigentes. Hace más de 2500 años que esta profecía resonaba en los oídos del pueblo de Israel. Pero este día la conversión. Y después el Señor comienza a decir, yo les he dado todo, yo les he sacado de la esclavitud, yo les he sacado de Egipto, yo les mostré este camino para llegar a la tierra que emana leche y miel. Queridos amigos, pidamos entonces al Señor que nos dé verdaderamente esa fuerza para que exista una verdadera conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 28. Esta sección que nos habla de Saúl y la nigromante de Endor. Comenzaba diciendo que Samuel había muerto, no tenemos alguien que dirija espiritualmente al pueblo, no tenemos alguien que enfoque, ¿verdad?, toda la fuerza espiritual del pueblo. Esto nos hace recordar mucho de la unidad del pueblo, la unidad de la gente se da en la medida en que existen objetivos claros, ideas claras, ¿verdad? Y después te ponen ya el problema que se encuentra aquí para el ejército de Israel, donde Saúl es el rey, ciertamente el monarca, es el que tiene que dirigir, pero hay un vacío espiritual tremendo porque ya no está Samuel, quien podría dirigirle un poco, animarle, fortalecerle. Y entonces dice que al concentrarse todo Israel en Gelboé, al divisar el campamento filisteo, Saúl tuvo miedo y se estremeció su corazón. Esta es la consecuencia. Landa Yahweh Coino es una mapa o mombe utan yandeja y yandemba ella bañandella ya pona. Esto es pensar por una parte en la comunidad que se preocupa y procura vencer al mal, procura luchar, procura hacer desaparecer todo aquello que no le va a permitir desarrollarse como pueblo y como nación. Aquí los filisteos que están queriendo absolutamente tomar todo, ¿verdad? Con la fuerza filistea. Entonces por eso nos narra y nos dice, al divisar el campamento filisteo, tuvo miedo y se estremeció su corazón. Esto nos muestra también una de las actitudes de Saúl, porque a Saúl siempre lo hemos visto en esa actitud muy egoísta, muy egocéntrica. Incluso el problema que le estaba haciendo a David durante todo el tiempo, persiguiendo
a su propia gente. Imagínense, persiguiendo a su propia gente, en vez de fortalecerse con su propia gente para poder luchar contra todos los vaivenes y cosas negativas que venían desde afuera, por ejemplo, aquí el ejército filisteo. Ahí vas a ver, ojo, y yo que fuera Arapuicueri, persiguiéndoles, y entre ellos nada más y nada menos que David. ¿Pero por qué? Y ya lo sabemos, ¿verdad? Porque David era una gran amenaza para él. David en este caso, como se había presentado, era el que iba a tomar el reino. Y entonces tiene miedo. Él piensa solamente en su dinastía, en el bien suyo, en el bien que él quiere dejar para sus hijos, para sus nietos. O sea, pensar un poco de esa manera. Queridos amigos, esto nos hace pensar, ¿verdad?, de nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces nosotros somos muy egoístas y pensamos simplemente en todo momento en los bienes para nosotros? Los bienes que nosotros queremos conquistar, pero de una manera muy egoísta. No lo pensamos a favor del pueblo, no lo pensamos a favor de la gente, a favor de la comunidad. Y eso es lo que nos está mostrando aquí en la figura de Saúl. Pero como ya no existe alguien que guíe, alguien que muestre, alguien que pueda entonces reunir a todo ese pueblo, Saúl, al ver a todos los filisteos donde él está acampando cerca de las montañas de Gilboe, al divisar este campamento filisteo, tuvo miedo y se estremeció su corazón. El hecho de juntarse los filisteos y vienen a acampar aquí en este lugar significa que los filisteos realizaron verdaderamente un ataque agresivo, ¿verdad?, contra Saúl y contra Israel. Ese lugar, geográficamente, que nos está diciendo es Sunem, en el valle de Jezreel. Estaba a unas 20 millas al norte de Afec, la ciudad filistea más al norte. El hecho de que los filisteos hubieran penetrado tan lejos da una indicación de su dominio sobre el territorio de Saúl y de su intención de avanzar más hacia el este hasta el Jordán. Entonces, en los viajes y en las visitas que solemos hacer, ¿verdad?, a Tierra Santa, la tierra de Israel, nosotros pasamos por estos lugares, ¿verdad? Todo el valle de Jezreel, la montaña de Gilboe y luego un poquitito más al este que encontramos justamente, como dice aquí, el río Jordán. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De pronto, la ordinaria lluvia tropical fue arreciando y en pocos minutos se convirtió en un huracán apocalíptico. Las palmeras, batidas por las ráfagas de viento, se doblaban hasta tocar el suelo. Los cocos salían disparados como proyectiles, los árboles más robustos se descuajaban y las barracas se caían a pedazos como sus habitantes, los leprosos, que huían arrastrando sus muñones para refugiarse en hondonadas, oquedades o al socaire de las enormes piedras que salpicaban el paisaje de la isla de Molokai. Y entre ellos se movía el padre Damián tratando de apaciguar el pánico de las mujeres, de los niños, los jóvenes y los ancianos, que buscando abrigo chocaban entre sí, en medio de esa densa oscuridad, rasgada únicamente por los alucinantes rayos
que precedían a la estampida de los truenos. Cuando amaneció, solo había ruinas, fango, desolación y miedo. Entonces el padre Damián reunió a los leprosos que aún eran útiles y con ellos empezó la reconstrucción sin darle tregua a su propia enfermedad y a su cansancio. En menos de 2 años, la aldea floreció de nuevo con su capilla, con su escuela y su hospital incluidos. Joseph de Veuster, nacido en Tremeló, el 3 de enero de 1840, era un robusto campesino belga que desde muy pequeño soñó con ser misionero y alimentaba su deseo escabulléndose a un bosque cercano en el que permanecía largo tiempo orando. Pero dada la precaria situación económica de la familia, tuvo que estudiar comercio y francés para ayudar a su padre, pero se impuso su vocación y el 2 de febrero de 1859 ingresó a la Congregación de los Sagrados Corazones en Lovaina, a la que ya pertenecía su hermano Augusto, y adoptó el nombre de Damián. Como novicio, se convirtió en el referente para sus compañeros y por eso, sin terminar sus estudios, fue seleccionado para ir a las misiones de Hawái, a donde llegó en marzo de 1864, y el 24 de ese mismo mes fue ordenado sacerdote en Honolulu. De inmediato fue asignado a la evangelización de varias islas, cuya mayoría de habitantes eran protestantes, pero con su elocuencia y su unción, el padre Damián se los echaba al bolsillo a todos. Por esa época, las autoridades promulgaron un decreto mediante el cual se ordenaba que todos los leprosos del archipiélago fueran recluidos en Molokai, y al poco tiempo esa isla estaba llena de enfermos abandonados que sin redención alguna se agredían permanentemente entre sí, en esa lucha por la supervivencia, claro. A todas estas, el obispo Luis Maigret, preocupado por tal situación, envió algunos sacerdotes, pero ninguno estaba hecho para esa misión. Entonces el padre Damián se ofreció de voluntario y en mayo de 1873 emprendió el último viaje de su vida hacia Molokai. Al llegar encontró una colonia de leprosos que crecía constantemente y se mataban entre ellos antes de que lo hiciera la enfermedad. Con su dulzura, su entrega y la palabra seductora, el padre Damián los organizó, construyó con la ayuda de algunos voluntarios cientos de casas, capilla, hospital, escuela, y después de contraer la enfermedad él mismo, continuó con un ritmo frenético. Curaba a todos, limpiaba sus úlceras, aseaba a los ancianos y a los niños, les hacía las comidas, lavaba sus ropas, confesaba durante las 24 horas, realizaba 2 o 3 eucaristías diarias, hacía guardia junto a los moribundos y se calcula que en los 16 años que estuvo en la isla, el padre Damián fabricó los ataúdes, cavó las fosas y enterró en ellas con sus propias manos a más de 2.000 leprosos, hasta que su cuerpo también empezó a caerse a pedazos. Aún así, siguió con su apostolado, pero fue vencido por la enfermedad el 15 de abril de 1889, cuando apenas contaba 49 años. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el 2009. Antes, en el 2005, mediante votación popular en Bélgica, sus compatriotas lo eligieron como el belga más grande de toda su historia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Damián de Molokai que nos enseñe a vencer nuestros escrúpulos para ayudar a los demás. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la brisa vienes tú, me acaricias
caricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias
sepa que mi vida vale mucho más, mucho más, que no me venga la mediocridad, que busque servir y amar, servir y amar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este versículo 5 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Aquí ya nos encontramos con Saúl, que tiene que luchar, que tiene que pelear. Es una guerra verdadera, un confrontarse con el enemigo. Antes nos presentó que Samuel ya había muerto, entonces toda la parte espiritual estaba desolada, ya no tenía con quién hablar. Mabelo por anduta, ita, la yerureta, lleva esa fuerza de Dios, malo interceta, o sea, se encuentra solo. Esto es también para darnos a entender, el agiógrafo, el autor sagrado, el que está escribiendo este libro, darnos a entender que cuando nosotros hacemos nuestros caprichos, evidentemente que después vienen estas consecuencias sobre nosotros. Y al hablar de estas consecuencias que caen sobre nosotros, nos encontramos solos. Es lo que le pasa a Saúl. Saúl está aquí totalmente solo. Doy confrontada con estos filisteos, y por eso en el versículo 5 que estamos reflexionando ahora dice que al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Mucho antes de su espiral descendente, cuando Saúl aún caminaba en el espíritu, ¿verdad?, de Dios, por lo menos era un hombre de gran valor. Eso nosotros lo encontramos en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Cuando le llaman y le dicen que había dificultades. Entonces él se pone las pilas y llama a todos los combatientes, etcétera, como para pelear. Miren lo que decía en el versículo 6 del capítulo 11. El Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando oyó estas palabras, y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que nos salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek. Eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Bueno, esto es muy interesante lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Una exageración, y sobre todo que el Espíritu del Señor lleva así se le presentaba a Saúl. Sin embargo, ahora estamos en la decadencia. Y porque justamente hay un vacío espiritual. Pero ese vacío espiritual de a poquito se va realizando. Porque parece que, como solemos decir nosotros, el poder corrompe en la gente. El poder corrompe. Y esto es lo que le está pasando a Saúl. Comenzaba muy bien. En el capítulo 11, Saúl estaba comenzando a reinar. Viene el problema. Se le informa. Ahí dice que el Espíritu del Señor se apoderó de él.
le da ese valor, ese entusiasmo, despedaza, dice, un buey y envía por todas partes para darle a entender. Landoguya a veces un día, entonces así también se da despedazado, pero tenemos que luchar. O sea, todo el coraje y toda la valentía que tiene Saúl. Pero Goabe, yande ya esa manera que se ha debilitado porque es un mañaitere y dentro de sí mismo. Todos nosotros nos debilitamos cuando solamente nos encerramos en nosotros mismos. Por eso es que siempre uno tiene que abrirse al mundo, abrirse cada vez más. Y esa manera de abrirse entonces hace que se enriquezca esa propia familia, que se enriquezca todas las personas que están compartiendo esa vida. Es la ayuda mutua, ¿verdad? Pero a veces y entonces todos los demás se te vuelven enemigos. Y eso te debilita. Y es lo que pasa aquí con Saúl. Pero después, esa situación débil en que se encuentra, esa debilidad de Saúl, ahora también ya repercute en su propio ánimo. No ni anima a más. En el capítulo 11, sin embargo, lleno de valor, dice el Espíritu del Señor que le inunda. Pero él piensa en sí mismo, él busca simplemente lo suyo. Cuando estamos buscando así, cuando nosotros queremos solamente lo nuestro, nos vamos debilitando. Y cuando nos vamos debilitando, entonces perdemos todo este accionar y toda esta fuerza de parte del Señor, de parte de Dios. Por lo tanto, los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunén. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboé, pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Así es que nosotros también tenemos que mirar un poco que el miedo de confrontarnos con las dificultades nos viene, ¿saben cuándo? Cuando nos alejamos de Dios. Entonces, el autor sagrado, el agiógrafo, nos está recordando esta actitud de Saúl, que es una actitud negativa, pero porque él siempre se buscó a sí mismo. Y ahora que se encuentra en situación de peligro, en situación de lucha, en situación en que él tiene que confiar en su gente, que tiene que confiar en el ejército de Israel, diga tu ya bomba. Incluso antes, por eso se nos presentó, y Aquís que le está diciendo a David, tú y tus hombres deben salir conmigo para pelear, y nada más y nada menos que contra su propio pueblo, ¿verdad? David tendrá que pelear contra Israel. Y David tampoco, por una cuestión diplomática, todo eso, no podía decir otra cosa, lleva. Y entonces le dice, muy bien, le dice, yo te haré entonces de este momento, cuando le dice que muy bien, yo voy a salir a pelear contigo, entonces te haré nada más y nada menos que jefe de mi guardia personal. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.